Bienvenidos mis amados en esta nueva mañana, este tiempo de bendición. Qué bueno que puedas conectarte en esta hora para recibir el mensaje de la preciosa palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana la escasez de su palabra. Y es que cuando pensamos en el hecho de que la palabra de Dios no está en la vida, en el corazón del ser humano, es donde entendemos que no hay absolutamente nada. Durante toda nuestra vida nosotros iremos adquiriendo conocimientos en muchas áreas, pero definitivamente el conocimiento más grande que nosotros podemos llegar a recibir es el conocimiento en su palabra. El problema viene y radica cuando en muchas vidas definitivamente está escaseando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no está siendo el eje, el centro de la vida de los seres humanos. Por eso quiero que mires conmigo el primer libro del profeta Samuel, allí en el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a observar el verso 1. Y dice la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué impresionante que la palabra misma nos diga en un instante determinado que la palabra de Jehová escaseaba. Y cuando dice que la palabra de Jehová escaseaba es precisamente porque no había visión de parte de Dios, no había profeta que llevase el mensaje de Dios. Es decir, el pueblo había entrado en un aturdimiento total, donde no anhelaban, donde no deseaban realmente recibir el consejo de parte de Dios. Cuando hablamos de la escasez de su palabra, podemos encontrar que el hecho de que la palabra no llegue a nuestras vidas nos lleva a hacer de todo menos a lo que hemos sido nosotros llamados. Como no hay el consejo de Dios, como no está la dirección de Dios en tu vida, tú te encontrarás haciendo muchas cosas en tu vida que jamás Dios te envió a hacer. Cuando miro la escritura, yo me doy cuenta de que el Señor siempre estuvo guiando, direccionando a los suyos. Si hablamos de Moisés, por ejemplo, obviamente Dios le envió al faraón para que él trajese libertad a ese pueblo que estaba oprimido, pero Moisés constantemente escuchaba la palabra de Dios. Moisés constantemente escuchaba el consejo de Dios. Él no actuaba bajo sus propias fuerzas, él no era guiado bajo sus propios sentimientos. Si pienso en Abraham, el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ese mismo Abraham salió de su tierra, sí, salió de su parentela, y se fue al desierto sin saber a dónde iba, pero confiado en la palabra que el Señor obviamente le había entregado. Si veo a José, me doy cuenta de que efectivamente él recibía a través de sueños el consejo de Dios, y Dios le mostraba un futuro glorioso donde él estaría por encima de sus hermanos y aún por encima de su mismo padre. Era guiado, direccionado, y aunque sus ojos físicamente él no estuviese viendo lo que él había visto en esos sueños, él siempre pudo estar confiado y seguro, obviamente, en el Señor, de lo que Dios le había dicho y le había mostrado. La palabra de Dios es tan importante para ponernos a hacer lo que Dios nos ha llamado. No que tú te encuentres haciendo lo que Dios no te ha llamado a hacer. O sea, tú tienes que tener la palabra en tu vida para que seas guiado, para que seas direccionado por Él, para que tú tengas la convicción y la seguridad que lo que estás haciendo es porque Dios te lo ha indicado. Así tus ojos no están viendo precisamente lo que el Señor ha dicho que hará contigo o a dónde te llevará. Cuando pienso en la escasez de su palabra, también me lleva a pensar de que pierdo el camino hacia el lugar secreto. Y escúchame bien esto. Como no hay palabra en tu vida, como no hay esa presencia de Dios en tu vida, pues tampoco vas a anhelar el lugar secreto. Tampoco vas a anhelar el hecho de querer buscar a Dios constantemente. No vas a querer orar, no vas a querer doblar tus rodillas.
porque es que no hay palabra de Dios. Y cuando digo que no hay palabra de Dios es porque no te estás llenando en tu espíritu de todo lo que el Señor quiere y desea, obviamente, para tu vida. Muchos han perdido la intimidad con Dios. Muchos no oran, muchos no claman porque no hay palabra de Dios. La palabra lo que produce en nosotros es sed de Él, sed de quererlo conocer más, sed de querer ir a la palabra, estudiarla, escudriñarla. Y obviamente ese hecho, ese deseo te va a llevar a orar, a tener una comunión fiel con el Señor día tras día. Pero cuando no está la palabra, pues tú no tienes deseos de orar, tú no tienes deseos de buscar del Señor. Pero si todos los días estás meditando en la palabra del Señor, si todos los días estás buscando el rostro del Señor y su consejo a través de su palabra, eso te llevará a orar, a tener intimidad en el lugar secreto. Muchos pierden entonces el camino hacia ese lugar secreto porque la palabra de Dios ha dejado de estar. ¿Cómo estaría el pueblo de Israel en el momento en que la palabra nos dice aquí en el primer libro de Samuel que la palabra escaseaba? Pues obviamente no había dirección de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía, tal vez. Y pese a que obviamente Samuel dice acá ministraba a Jehová y estaba el sacerdote allí juntamente con Samuel, pues obviamente no había una dirección clara de Dios. Este pasaje que te leí es la escena donde Dios llama precisamente a Samuel, porque Samuel iba a ser ese profeta de Dios que iba a llevar la palabra del Señor, que iba a hablar al pueblo. Pero cuando no está la palabra no hay intimidad, no hay secreto con Dios, no hay comunión con Dios. Por eso es que hay muchas vidas que están secas espiritualmente. Lo primero que debe haber es palabra, que tú leas la escritura, que tú escudriñes, que tú tengas tiempos como en este instante, donde tienes anhelo, sed de escuchar la palabra de Dios. Eso te llevará a que tú quieras orar, a que quieras buscar el rostro, la presencia del Señor precisamente. Una tercera característica cuando pienso en la escasez de la palabra de Dios es que si no hay palabra de parte de Dios hay fracaso. Como no hay dirección de Dios, como no hay una guía de Dios, todos los pasos, todos los intentos que tú quieras dar en tu vida te llevarán al fracaso. ¿Y por qué? Porque no fueron direccionados por Dios. Tarde que temprano llegará el fracaso. Cuando yo voy tomado de la mano de Dios, yo voy seguro, yo voy confiado. El Señor no dijo que el camino fuese a ser fácil, pero lo que sí tengo la garantía es que Él va a estar conmigo, que aunque obviamente pase por las aguas, esas aguas no me anegarán, y si por el fuego, ese fuego no me quemará, porque Él está conmigo. El hecho de que tengas la palabra en tu vida garantiza plenamente de que no va a haber ese fracaso, de que Dios te va a ayudar, de que aún en los momentos difíciles en que no tengas fuerzas, Él te levantará, y que te levantará a través de su palabra. O sea, eso te fortalecerá. Pero ¿cuántas vidas van por el mundo llevando sus propios propósitos y cuántos fracasos sufren? Ese fracaso llega sencillamente porque no escucharon la voz de Dios. Si miro al pueblo de Israel, ¿cuántas veces el pueblo fracasó? No porque Dios quisiera, no porque Dios lo deseara, sino porque el pueblo olvidó escuchar el consejo, la voz del Señor. ¿Cuántas veces siguieron a falsos profetas? ¿Cuántas veces escucharon a hombres que traían esa falsa paz, esa falsa seguridad sobre el pueblo de Israel? Y ellos atendían a ese consejo sin escuchar a los verdaderos profetas de Dios que les estaban advirtiendo. Cuando la palabra de Dios llega, pues obviamente no habrá fracaso. Si miro por ejemplo al profeta Jonás, cuando él definitivamente decidió llevar el mensaje de arrepentimiento, la escritura dice que el pueblo se arrepintió y que obviamente Dios ya no iba a destruir Nínive porque vio el arrepentimiento en Nínive. A lo que voy con esto es que cuando la palabra llega y el pueblo es capaz de escuchar, jamás habrá fracaso. La historia de Nínive pudiese ser distinta, donde Dios hubiese destruido aquel territorio por la desobediencia, por la maldad que había en ese lugar.
Pero cuando el pueblo entró en conciencia y hubo arrepentimiento, Dios trajo misericordia, Dios trajo bondad, porque escucharon la palabra de Dios. No era la palabra de Jonás, era la palabra de Dios en la boca de Jonás. Cuando tú escuchas fielmente la palabra del Señor, no habrá fracaso sobre tu vida. Habrá momentos difíciles, como te digo, pero no habrá fracaso. Dios te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Una cuarta consecuencia de que escasee la palabra es que se pierde el contacto con Dios. Y cuando Dios habla, ya no le entendemos. Uy, eso me parece impresionante. O sea, ya cuando Dios habla, tú no logras entender lo que Él quiere. O sea, hay confusión porque se perdió esa intimidad, ese contacto con el Señor. Porque dejaste a un lado, porque preferiste escuchar a los hombres, porque preferiste escuchar tu propio corazón, tu propio consejo, a escuchar el consejo de Dios. Y obvio, ¿cómo vas a discernir la voz del Señor cuando no tienes intimidad con Dios? ¿Cómo vas a discernir sencillamente lo que Dios quiere cuando no tienes esa intimidad con el Dios Todopoderoso? Entonces ya cuando Dios te habla, tú no comprendes, tú no entiendes. Aquí no es cuestión de inteligencia. Para poder discernir las Escrituras necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos de Él, y Él es el que nos enseña la palabra. En la medida en que tú tengas intimidad con Dios, tendrás revelación de la palabra del Señor. Por eso muchos no entienden lo que Dios les está diciendo. Y podemos decir lo que la Escritura nos menciona: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Por más de que Dios hablara y dijere, pues no entendía, era torpe, era como una bestia, seguía haciendo lo que Dios no le estaba enviando a hacer. El hecho de tener la palabra, el hecho de que Dios nos hable, nos debe llevar a que le entendamos claramente, a que podamos tener el discernimiento y saber claramente qué es lo que el Señor obviamente nos está mostrando y nos está diciendo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú entiendes lo que Dios te está mostrando? ¿Tú entiendes lo que Dios te está revelando a través de su palabra? ¿Comprendes claramente cuál es el plan, el propósito de Dios? ¿Será que la palabra de Dios está escaseando en tu vida? Si no está escaseando la palabra, ¿qué debes hacer entonces? O sea, ¿cuál es la evidencia clara de que tú eres consciente de que sí, que la palabra está en tu vida? En Juan 8, verso 51, ve allí conmigo y mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 8, verso 51. Dice la preciosa palabra del Señor así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando tú tienes la conciencia de que no estás escaseando la palabra, es porque la estás guardando. ¿Y dónde la guardas? En tu corazón. Y al guardarla en tu corazón, la colocas por obra sobre tu vida. Él estaba diciendo, aquel que la guarda nunca verá muerte. Pues obviamente la promesa del Señor es: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Definitivamente, si no escasea esa palabra, tú la estás guardando todos los días en tu corazón. Tú meditas en ella, tú la llevas por obra y tú se la entregas fielmente al Señor diciéndole: guía mi vida, Señor, a través de tu preciosa palabra. En el Salmo 18, el verso 20, mira lo que dice la Escritura. Salmo 18, verso 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y da una razón: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado ¿de qué? De sus estatutos. Qué impresionante lo que dice aquí el rey David, que Dios le había premiado conforme a su justicia, que
él había guardado todos los caminos de Jehová y que no se había apartado impíamente. ¿Por qué David hacía eso? Porque él guardaba la palabra de Dios en su corazón. Es decir, que cuando guardamos la palabra, Dios nos va guiando, Dios nos va dirigiendo y nosotros nos complacemos, nos gozamos precisamente en todo lo que el Señor nos está diciendo. Dice, tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. O sea, siempre en el corazón de aquella persona donde no escasea la palabra, hay el deseo de buscar a Dios, de guardar la palabra de Dios en su corazón. Él recibe el consejo que el Señor efectivamente le está entregando y obviamente se goza y se alegra precisamente en lo que Dios nos está enseñando. En el Salmo 119, el verso 140, mira lo que dice la palabra. Salmo 119, verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué impresionante. Cuando yo tengo obviamente la certeza de que la palabra no está escaseando en mi vida, tú la amas con todo tu ser. Por eso dice acá, sumamente pura es tu palabra. Mira esa palabra sumamente, como supremo, como en lo más alto, ¿sí? Es tu palabra es supremamente pura, sumamente pura, más alta que cualquier cosa. Y él estaba diciendo claramente acá, y la ama tu siervo. O sea, cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, nosotros la amamos, la valoramos. O sea, no hay nada más valioso que la palabra del Señor, que el consejo de Dios. Es lo más valioso que todos nosotros obviamente tenemos. La pregunta para ti y para mí es, si no está escaseando, si tú que dices que no escasea la palabra en tu vida, la amas con todo tu ser, la tienes por sumo, por lo más alto. En Hechos 13, el verso 42, mira lo que dice la palabra. Hechos 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, que dice ahí la palabra, para oír la palabra de Dios. Es decir, que lo que estaba pasando con Pablo y los demás apóstoles era algo impresionante. Ellos hablaban, predicaban la palabra, persuadían no en las fuerzas del hombre, sino a través de la palabra del Señor, y la gente quería seguir escuchando. Por eso dicen que después del día de reposo que ellos volvieran a hablar. Por eso dice el verso 14, el siguiente día de reposo, o sea, el domingo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y esto no es exageración, cuando dice casi toda la ciudad, o sea, era tan poderosa la palabra del Señor que el pueblo anhelaba escuchar la palabra. Cuando no está escaseando la palabra, el pueblo quiere escucharla. O sea, no la tienen poco. No la minimiza, no la discrimina. Hay un pueblo que quiere escuchar la palabra, o sea, no quiere escuchar a habladores, no quiere escuchar a murmuradores, no quiere escuchar a falsos profetas, o sea, el pueblo quiere escuchar la palabra. Ahí es una evidencia clara de cuando en el corazón realmente está sembrada, cimentada la preciosa palabra de Dios, que no hay otro anhelo que el escuchar la palabra. Hoy en día hay muchos habladores, y perdóname el término que utilizo. Habladores, hablan de cantidad de cosas, pero no hablan realmente de la palabra de Dios. A esos habladores mucha gente también los escucha, pero esa gente que los escucha es porque no anhela realmente ¿qué? La palabra de Dios. Cuando tú anhelas la palabra de Dios, tú escucharás a hombres que te prediquen la palabra del Señor. Aquí la palabra me muestra entonces claramente cómo casi todo el pueblo, impresionante,
deseaba oír la palabra de Dios. Esa es una evidencia clara cuando la palabra no está escaseando en una vida. Todos los días tú quieres escuchar, todos los días tú quieres recibir de Dios, todos los días hay un anhelo de aprender más de la preciosa palabra del Señor. Y termino con esto. Carta a los Hebreos, capítulo 10, el verso 25. Hebreos 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si tú dices que en ti no está escaseando la palabra de Dios, pues tú debes estarte congregando. Tú debes estar yéndote a congregar con tus hermanos, a recibir la palabra, a recibir de parte de tu pastor el consejo que Dios trae a través de su vida. Por eso la exhortación que la palabra misma nos da, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Qué impresionante que la Escritura utilice ese término, por costumbre. Es decir, que hay algunos que han llegado ya a la esencia de acostumbrarse a no congregarse, de acostumbrarse a no ir a la iglesia. O sea, el hecho de no ir a la iglesia es algo que ya en sus vidas es natural, y muchos dicen, no lo necesito, no es tan necesario en mi vida, no pasa nada si no me congrego. Yo quiero decirte que ahí hay algo grave, porque en los tiempos en que tú te puedes congregar, si tú estás realizando otras actividades diferentes al hecho de buscar a Dios, ahí hay un problema. Ahí ya está escaseando la palabra del Señor. Ahí ya hay un limitante, hay algo que está ocupando el lugar que solamente le pertenece a Dios. La exhortación que el Señor entrega acá es fuerte. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y antes dice la palabra, sino exhortándonos, o sea, diciendo que tú no te quedes callado. Tienes que exhortar a tus hermanos y decirles, congrégate, ven a la iglesia, recibe la palabra de Dios. ¿Qué está pasando con tu vida? Y qué increíble que el autor de la carta dijera, cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese día? El día glorioso de la venida de Cristo por su iglesia. Él está diciendo, sabiendo que ese momento está cerca. Imagínate en el momento en que fue escrito esto y decían, está cerca, cuánto más nosotros hoy viendo que el Señor está más cerca que nunca. Pero en algunos definitivamente está escaseando la palabra de Dios de una manera terrible. No se congregan, no buscan a Dios, no quieren escuchar la palabra del Señor. Ir a la iglesia no es como ir a un club social. Ir a la iglesia no es como ir al parque de vez en cuando un domingo. No, mi amado, ir a la iglesia, recibir de Dios, es el hecho sencillamente de querer aceptar la palabra, el consejo de Dios sobre nuestras vidas. De todas las oportunidades que tú tienes de ir a la congregación, ¿cuántas de ellas tú lo haces? ¿Cuántos impedimentos tú colocas? A veces dices, estoy enfermo, tengo otra ocupación, tengo algo que hacer en la mañana, el domingo. No coloques más limitantes, porque posiblemente lo que está sucediendo es que en ti está escaseando la palabra. No la tienes por supremo, como lo veíamos ahora en el texto anterior allí en el Salmo. No le has dado el lugar al Señor. Te estás olvidando sencillamente de lo más importante, de buscar el Señor, de buscar el consejo de Dios. Tú puedes seguir en el engaño del enemigo porque él te va a seguir sacando del camino y colocando limitantes, diciendo, como te decía, tengo otras ocupaciones, debo estar con mi familia, tengo trabajo, no tengo dinero para ir a la congregación. No sé cuántas cosas el enemigo intenta, pero tú necesitas congregarte. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso la Escritura dice, y exhortándonos, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pues tengo que exhortarte en esta hora y decirte,
Tienes que congregarte porque de lo contrario estás mostrando que en ti está escaseando la palabra de Dios y mucho más allá porque el día del Señor se acerca, porque Cristo está por venir entre las nubes y los salvos no van a ser los que dicen conocer a Cristo solamente por decirlo. Los salvos van a ser los que le buscaron, los que guardaron su palabra, los que amaron su palabra, los que están haciendo lo que Dios les ha enviado a hacer, los que tienen comunión en su lugar secreto, los que han llevado una vida que aunque han sido momentos difíciles, tú sabes que el fracaso no es algo que tú puedas permitir en tu vida porque Dios te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y que eres alguien sensible a la voz de Dios, porque cada vez que el Señor te habla, tú entiendes perfectamente lo que Dios está mostrando y está revelando a tu vida. Mi pregunta para ti en esta mañana es esa: ¿escasea la palabra de Dios en tu vida? ¿Escasea la palabra de Dios en tu familia, en alguno de los tuyos? ¿Cuántos dicen ser hoy cristianos, pero no lo son y no han nacido de nuevo? Porque en ellos no hay nada de la palabra. Y aquí los salvos van a ser los que hayan nacido de nuevo. Y ese que nació de nuevo, te lo digo, va a amar la palabra. Su palabra se va a convertir en el centro de su vida. Todos los días de su vida buscará el consejo de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Señor amado, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra a ti por este tiempo, por este momento, Señor. Y yo quiero pedirte, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques en las vidas, en los corazones de cada uno de tus hijos, Señor. Haz que tu palabra penetre como espada de dos filos, Señor. Que ese mensaje que tú has entregado en esta hora exhorte nuestras vidas, Señor, y nos lleve, Dios, a anhelar tu palabra, anhelar tu consejo, nos lleve a escudriñar las escrituras, Padre. Hoy te lo pido en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, glorifícate en esta hora y no nos sueltes de tu mano, Señor. Que tu palabra cumpla propósito, Señor. Que nos sintamos redargüidos en esta hora. Si hemos dejado de lado tu consejo, tu palabra, Señor, hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Dios Santo. No siendo tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias y te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú vives, porque tú reinas, oh Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Que esta palabra, Señor, haya penetrado en lo profundo de nuestro ser y nos lleve a anhelar día tras día más y más de ti, Señor. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Señor, dándote las gracias a ti, Rey Santo. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados, qué bendición tan grande la que tú y yo tenemos de tener la preciosa palabra de Dios. O sea, ese es un regalo hermoso que no lo tienen todos los seres humanos sobre esta tierra. Solo lo tienen los que han llegado genuinamente a los pies de Cristo. Y los que han llegado sinceramente a los pies del Señor amarán la palabra de Dios todos los días de su vida. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos, hazlo y también compártelo para que otras vidas anhelen y en ellos no escasee la palabra de Dios. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.